la ayuda de Dios voy a predicarles cómo es que nosotros hablamos con Dios. Amén. ¿Cómo es que nosotros hablamos? Entonces con nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. La oración es el medio que Dios nos ha dado para poder hablar con Él. La oración es la llave que Dios nos dio para tocar la parte sensible de Dios, ¿sí? La oración es poderosísima. La oración es nuestra línea directa a Dios. Nunca está ocupada, nunca está cortada, nunca está desactivada, nunca está ocupado. El Dios de la otra línea siempre está dispuesto a escucharnos. Siempre, no se cansa, no duerme, no dice, otra vez el hermano Josué, mira otra vez a pedirme lo mismo. No, mejor no le respondo, no le contesto, no. Siempre está dispuesto a contestarnos. El Señor nunca se cansa, amén. Entonces, su palabra, Dios nos habla por medio de su palabra, amén, hermanos. La oración, hoy vamos a hablar lo que es el poder de la oración. La oración es tan fuerte, tan poderosa, que puede hacer, mire, la palabra de Dios dice que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios no lo que dice la palabra de Dios, dice y no hará, nunca cambia. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es inmutable, lo que dijo se hace. Pero nosotros tenemos una clave y tenemos una llave y qué bueno que podamos entender esto, que podemos hacer y tocar la sensibilidad de Dios por medio de oración, que podemos hacer que Dios cambie el destino que tenía para ciertas personas, para ciertos propósitos. Es tan poderosa la oración que es como cuando uno llega cansado a la casa o ya no quiere trabajar más y todo, y dice voy a descansar y todo. En el caso mío, a veces estoy ya descansando, no quiero que nadie me hable, pero llegan mis nietas y comienza, abuelo, y pum, y abre las puertas y se sube encima, y abuelo, te amo, y ya qué cansancio, ya qué estrés, ya que otra vez a parar. Esa es la oración, siempre le toca la sensibilidad de Dios. Entonces, la oración es tan poderosa que puede hacer eso. Y vamos a ver unos ejemplos de la palabra de Dios, porque yo fui enseñado al estilo. Tengo dos tablets y todavía sigo usando esto, ¿sí? Entonces vamos a ver que Dios sí habla, que Dios sí responde y que responde más rápido de lo que usted se imagina, amén. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Todos lo sabemos, cómo la oración es tan poderosa que cambia la voluntad de Dios, y todos conocemos el caso de Jonás, ¿verdad? Dios le dio a Jonás y le dijo, Jonás, vaya a esta ciudad de Nínive y dígale que en 40 días la voy a destruir, ¿sí? Y pues sí, Jonás se fue y comenzó a decirle a la gente que Nínive iba a ser destruida y todo. Pero el rey y el pueblo le creyó a Dios y mire lo que pasó. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió de mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sí? Entonces se arrepintió. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque ellos oraron, se arrepintieron, ayunaron, y entonces el destino que tenía Dios para destruir esa ciudad lo cambió para bien, amén. Entonces hay otro, vamos a ver más ejemplos para que veamos lo poderosa que es la oración y qué tan rápido Dios responde, porque a veces hay personas que dicen, Dios no responde, Dios se demora mucho tiempo en responder, Dios esto, y no, Dios escucha. Dice un versículo que dice que antes de que salga la palabra en esta lengua, he aquí tú, oh Dios, la conoces toda, amén. Entonces todos conocen cuando en el Antiguo Testamento, todos sabemos que cuando el profeta venía a hablar, era palabra de Dios y punto. No, nadie discutía ni nada. Cuando era el profeta de Dios, se cumplía la palabra de Dios. Entonces habla la palabra de Dios en Segunda de Reyes del rey Ezequías. Dice la palabra de Dios, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino él
el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces la función, el rey sabía quién era el profeta Isaías, y sabía cómo era que Dios trabajaba, y vino el profeta y le daba el mensaje, y ya se iban, y ellos no dudaban si verdaderamente era la voz de Dios ni nada. Ellos sabían que la voz del profeta era la voz de Dios. Entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías? Dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró, y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadirá a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano de los asirios, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces, ¿sí ve cómo el Señor le cambió el destino a Ezequías? Ya había dado una orden, ya había dicho: Ezequías, saliste de sus cosas porque vas a morir. Pero ¿qué hizo Ezequías? Dice que se volteó y comenzó a orar. ¿Cuánto duró la oración de Ezequías? Unos 5 minuticos. Ni siquiera había salido el profeta Isaías cuando el Señor, de una vez, lo rápido que escuchó la oración. Dios escucha, hermanos. Dios no se queda. En el momento que usted se propone a orar a Dios, de pedirle a Dios, Dios escucha su oración. Y no solamente la oración, Él ve todo lo que usted se propone. Él ve las intenciones. Por eso es tan importante, hermanos, pasar adelante. Por eso es tan importante, porque Dios ve la intención. El profeta dice que vio sus lágrimas. Y por ejemplo, yo estoy acostumbrado a pasar al altar, no porque sea un pecador, no porque sea un fracasado, no porque sea un débil, ni nada. Yo paso al altar porque yo necesito de Dios. Yo necesito darle la honra, necesito darle la gloria, necesito reconocer que sin Él nada soy. Entonces yo necesito pasar al altar para reconocer que yo sin Él nada soy. Entonces, bien rápido respondió. El Señor escucha y el Señor responde. Amén, hermano. Hay que creerlo, hermano. Vamos a ver otro ejemplo, y está en Daniel 10:12. Dice, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿dónde está? Aquí dice, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, en este caso, del momento que Daniel se propuso a orar, fue escuchada la oración a Dios y fue enviada la respuesta inmediatamente. Pero en este caso hubo un estorbo, hubo alguien que se interpuso, ¿sí? Entonces, en este caso, la petición no le llegó a Daniel por 21 días. Entonces, hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, vamos a ver cosas que estorban que la oración sean oídas y respondidas, ¿sí? Porque hay personas que llevamos un día, 2 días, 10 días, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y Señor, tú no me respondes. Señor, mire, yo oro, tú no me respondes. Señor, es que no me quieres, no me ama. No, Dios sí nos ama. Dios es amor, ¿sí? Y Dios es bueno, Dios da buenas cosas. Entonces, el propósito es que quiere ayudarnos, quiere respondernos, somos sus hijos. Pero entonces, por causa de que nosotros mismos nos encargamos de que esas oraciones no lleguen. Entonces, el primer caso que hace que la oración no estorbe está en Hebreos. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está Hebreos?
Hebreos, aquí está. Hebreos 11. Entonces, que estorben o sino que sean más eficaz. Amén. Entonces, Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo primero que usted tiene que creer es que Dios existe, que Dios es real, que Dios tiene todo el poder para cumplirle, que Dios tiene todo el poder para darle lo que usted está pidiendo, pero no hay que dudar, como dice aquí enseguida está Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, usted puede matarse toda la vida orando y nunca va a recibir nada. Porque si usted es una persona que duda, que Dios no es capaz de hacer lo que se está pidiendo, que Dios no sé, porque sí, verdaderamente somos humanos y llega un momento en nuestras vidas llega dudas. No crea que Dios, pero como hijos de Dios tenemos la sinceridad de poder decir, como le dijo este hombre que pidió la petición, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y Dios responde. Entonces, el primer caso que vemos, entonces el primer punto es creer que Dios es real sin dudar. Creer, estar seguro que Dios es real. Segundo, el segundo caso está en donde leímos en Segunda de Reyes, del rey Ezequías, que mire que el rey Ezequías dijo, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Entonces, segundo lugar para que las oraciones de nosotros no sean estorbadas, es uno ser sincero con Dios. Sea sincero con Dios. Todos tenemos nuestras debilidades, todos pasamos por momentos difíciles, todos nuestra mente nos traiciona, nuestras palabras nos traicionan. Somos humanos, ¿sí? Somos humanos y nos llegan cosas, pero lo bueno es ser sinceros con Dios. Señor, estoy batallando con esto. Señor, llevo tantos años con esto. Señor, mire, perdóname, Señor. Vuelvo y caigo, perdóname, Señor. Pero siga insistiendo, que llega el momento en que Dios le soluciona todo. Yo conozco personas que de un momento a otro odian todo lo que antes era pecado para ellos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios responde y Dios es bueno. Entonces, ser íntegro. Además nosotros, en el tiempo que estamos es mucho mejor. Por eso nosotros tenemos mejores promesas ahora que el pueblo de Israel. Nosotros tenemos lo que dice San Juan. Aquí está San Juan. Así predicaban los viejitos anteriormente, como yo estoy predicando. San Juan 1:5, mire. Entonces, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aparte de eso, nos dejó un abogado para que podamos acudir a Él, ¿sí? No estamos solos. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Entonces, tenemos un abogado, tenemos herramientas para ser sinceros delante de Dios. Todas las herramientas. Perdóname, Señor, yo soy sincero, yo todos los días tengo que estar pidiendo perdón al Señor. Todos los días, Señor, pensamiento, Señor, esto. Ser sinceros con Dios, es mejor ser sinceros. Dios conoce todo de nosotros. ¿Para qué? Como dijo el hermano, ¿quién no ha pecado desde que se bautizó? Todos hemos pecado. Pero entonces tenemos un abogado y tenemos todas nuestras manos para poder tener todo
lo que nos pongamos, pero seamos sinceros con Dios, que Dios es bueno, Dios es amor, Dios escucha, Dios nos conoce. Él nos hizo, ¿cómo nos va a conocer? Amén. Tercero, primera de Pedro, ¿sí están captando todo? ¿Sí? Bueno, entonces, el primero, creer que Dios es bueno, que existe, que es galardonador, sin dudarlo. Amén. Es primero, si no quiere que su oración estorbe y que sea efectiva. Segundo, ser íntegro con Dios, sincero con Dios, ser verdadero. Tercero, primera de Pedro 3:7. A ver qué dice primera de Pedro. Vosotros maridos, wow, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Hay estorbo en las oraciones? Sí, hay estorbos en las oraciones. ¿Sí ve? Hay estorbos en las oraciones. Entonces, para las oraciones no tengan estorbos. Si no quiere tener oración, póngase pilas. Porque es la verdad, hermano, porque es la verdad. Pues aquí está en 1 Pedro 3, donde dice deberes conyugales, y pues eso también es de parte y parte, ¿no? ¿Qué tal una mujer irrespetando al marido, tratando al niño? Pues, ¿qué comunión va a haber ahí? ¿Qué oración va a haber? Entonces hay que vivir en una relación entre cónyuges digna, justa, de parte y parte. Digna y justa de parte y parte, si quiere que verdaderamente Dios nos escuche, ¿sí? Una vez un pastor anciano, llegó un pastor joven y le dijo: pastor anciano, dígame, ¿qué hago yo para ser buen pastor, para seguir sus caminos? Y él pensaba que pues, un pastor elocuente le iba a decir alguna cosa, y le dijo, sea buen esposo. Fue lo único que le dijo: sea buen esposo. Pues esta es la clave, Ahora, que uno diga que nunca ha peleado con su esposa, pues mentiras. Para que uno, hay gente, la verdad yo no le creo a personas que vienen aquí y dicen: 20 años de casa, nunca he peleado con mi esposa. No, yo no creo eso. Somos personas totalmente, somos polos totalmente diferentes, ADN diferentes, tenemos pensamientos diferentes, tenemos ideas diferentes, nuestro organismo es diferente, todo diferente. Para decir uno, no, que yo nunca he peleado, no, para mí tiene que estar muda o ciega o sorda. ¿Sí me entiende? Pero que uno pelea. Pero entonces arreglemos las cosas, organicemos las cosas, porque todo comienza en casa. La verdaderamente todo comienza en casa. Entonces, tercero, una relación entre cónyuges digna, justa, de partes iguales. Amén. El cuarto. Nuestra relación con nuestros hermanos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si es posible, yo cuando encuentro palabras así, si es posible, significa que a veces no es posible, ¿sí? Porque pues como dice la canción, uno no es monedita de oro para que les bien a todos, ¿sí me entiende? Entonces la verdad, pero en cuanto te sea posible, mantén buena relación con los hermanos. Aprendamos que si la iglesia va a crecer, yo he estado en iglesias grandes, y uno como persona cristiana madura del Señor tiene que aprender a soportar los unos con los otros, tiene que aprender a dejar que resbalen las cosas y amar, porque en eso consiste en que os améis los unos a los otros. Aprender a hacer eso. Mateo 5:21, aquí está. Vamos a Mateo 5:21. Mateo 5:21. Entonces dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable entre el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar de allí y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces
ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Entonces, hay que hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Fue lo que nos enseñó el pastor, como dice la palabra de Dios. Ahorita también la palabra de Dios nos habla que si en caso que usted, porque es que en estos países nos encontramos con diferentes clases de culturas y diferentes clases de personas y uno se encuentra con personas que uno de un momento está hablando con ellas, sonriendo con ellas, en un momento le hacen una cara y se van y uno dice, ¿qué pasó? Y ay, ¿qué pasó? Y todo. Y uno no sabe, ya va a llegar el momento en que sí, se presentan problemas, porque la palabra de Dios también lo dice, y uno dice, parece que es como contrario, porque dice que es necesario que también entre vosotros haya conflictos. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si verdaderamente quiénes son los seguidores de Dios, si verdaderamente usted puede perdonar, si usted puede soportar y todo, ¿sí me entiende? Pero en cuanto te sea posible, mantén buena relación con todo. Ahora, si no se puede, la palabra de Dios dice, ve, habla con tu hermano y si no lo escucha, vaya, consigue otros dos, y si no lo escucha, vaya, consigue otros cuatro, y si no, los haciendo de la iglesia y el pastor. Entonces usted ya hizo lo que hizo la palabra de Dios, entonces usted ya está desatado para poder levantar las manos y gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Quinto, ya voy a terminar, no predico largo. Dice. Quinto, está en el Padre Nuestro. ¿Sí? El Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. El pan diario de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y perdona nuestras ofensas. Bueno, ya le dije el 4 que era de los hermanos, ¿sí? Entonces, el quinto está en el Padre Nuestro. ¿Sí? En estas iglesias, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a la ofensa. En estas iglesias, y sobre todo en iglesias grandes, llegan personas con muchos problemas. Llegan personas abusadas de muchas maneras, ¿sí? En iglesias grandes, de todas maneras, sexuales, físicas, morales, espirituales, familiares, mentales, de toda clase. De toda clase llegan a la iglesia, ¿sí me entiende? Entonces dice entonces ahí es donde nosotros tenemos que primero pues llevar a esas personas a oración y hay que aprender a perdonar, porque ¿cómo estamos pidiendo a Dios que nos perdone si Él no nos perdone? En el Mateo 18 dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Generalmente estas personas que han sido abusadas de diferentes maneras son las que están llevando toda esa carga. Son las que llevan esa carga, son las que llevan ese peso tan tremendo. Generalmente la persona que ha hecho el mal siempre hay una disculpa, estaba borracho, estaba drogado, y generalmente esas personas han hecho su vida normalmente, ya tienen su familia y todo, pero la persona que ha tenido ese problema, lleva con esa carga pesada por años. En la iglesia llegó una señora como ya de 50 años y en una predicación después le llegó el pastor pues yo siempre he estado como rodeado así alrededor de los pastores y todo, y a veces me cuentan, y llegó el pastor y le dijo la señora, le dijo, pastor, el Señor ya me habló, ahorita me habló que tengo que llamar a mi padre, tengo que llamar a mi padre. ¿Qué pasó? Y le contó, le dijo, ¿cuánto hace eso? 30 años. ¿Y cuánto hace que usted es cristiana? 20 años. ¿Y usted ha llevado por 20 años esa carga tan tremendo? ¿Por 20 años? No, ¿por qué no habló? Usted no es la única aquí. Aquí tenemos psicólogos, aquí tenemos personas que le hubieran podido ayudar. Aquí, ¿y por qué no me dijo? Y si yo no puedo con eso, si no pueden con el pastor, pues el pastor le va a mandar a la persona adecuada para que le ayuden. Pero tiene que dejar eso, porque en ese caso usted es la que está atada. Usted es la que está atada, ¿sí? Entonces, si usted está atada, también está en el cielo. Y usted tiene que desatar para que poder recibir las bendiciones que vienen del cielo. Tiene que dejar. Ahora, si necesita ayuda, busque la ayuda, pero generalmente no le cuente su vida personal a cualquier persona. Busque personas espirituales. Primero llega el pastor. Si el pastor ve que no puede, el pastor la va a mandar a la persona indicada. Tengan cuidado con eso, porque a veces eso, en vez de sanar, destruye. Entonces, en ese sentido, tengan mucho cuidado. Pero hay que aprender, hay que perdonar
si queremos pues tener las respuestas de Dios a nuestras peticiones. Y es tan bonito, yo no sé si ustedes yo sé que esto cuando también a la iglesia llega gente o sea, como dice la palabra, de lo más vil y lo más necio escogió Dios para avergonzar a los salvos de la tierra, y llega gente con unos antecedentes impresionantes. Yo no sé si ustedes han escuchado que cuando se bautizan esas personas y salen del bautismo, dicen, uy, siento que toneladas de peso se me quitaron de mi espada. Toneladas, ese es el perdón. Y pues si queremos que nuestros pecados sean perdonados, pues tenemos que perdonar. Amén. Y por último, ser agradecidos. No hay nada peor en esta vida que una persona desagradecida. Uy, una persona desagradecida, Dios mío. No, que le di entrada a la casa, que le di comida, que le di trabajo, que esto, lo otro y todo. Y mire cómo me pagó, mire lo que hizo y todo. No, que desagradecida esa persona. No. Ser agradecidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, ser agradecidos. Colosenses 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Amén. Y a la persona desagradecida, hay un versículo en Proverbios que dice, no le irá bien en toda su vida. La persona desagradecida. Y en Romanos 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, y fue entenebrecido, porque no le dieron gracias a Dios. Entonces, vamos a recordarlas, porque el propósito de esta noche de culto de oración y Dios, porque Dios fue el que me dio este mensaje, quiere que tengamos libertad para adorar a Dios, para poder recibir de Él, para creer que verdaderamente Él es poderoso y contesta. Amén, hermanos. Entonces, la primera, ¿cuál es? Creer que Dios es real, sin dudar. Segundo, integridad, ser sinceros con Dios. Tercero, una relación entre cónyuges digna, justa de parte de Dios. Cuarta, nuestra relación con nuestros hermanos. Deja tu ofrenda y ven y presenta tu ofrenda. Vaya a abrirle con tu. Quinta, nuestro perdón a las personas que nos han abusado de alguna manera, muchos años y todo. Pero tenemos que hacerlo. Porque si usted quiere libertad, si quiere libertad para adorar a Dios, si quiere libertad, generalmente esas personas cuando guardan ese resentimiento pasan Nacho y a veces dicen, pero ¿por qué no recibió el Espíritu Santo? Por esto, porque llevan una carga encima. Y no le da libertad. Pero cuando usted perdona, usted va a sentir libertad, usted va a sentir ganas de adorar, ganas de alabar, ganas de exaltar, porque es lo que Dios nos mandó. Amén. Entonces, ser agradecidos. La palabra de Dios hace mucho énfasis en el pueblo de Israel, cómo Dios lo desechó. El pueblo de Israel, Dios lo desechó precisamente por eso, por un pueblo desagradecido, un pueblo duro de servir, después de que todo lo que había hecho, y le di casas donde no construyeron, villas donde no sembraron, derroté a sus enemigos y todo, y ustedes en vez de darme la honra y la gloria, lo único que hacen es adorar ídolos, y llegó el momento que los desechó y los cortó por todo. Y entonces dijo, voy a ponerlos a celo con otra persona. Dijo, voy a ponerlos a celo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, llamaré amada al que no era pueblo, amada. Y esas son la iglesia. Y cuando uno pone a celo una persona con otra, ¿qué es? Que le dan las cosas que tenía para ella, se la da a la otra. Y aún mucho mejor, entonces va a sentir celo. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros, con la iglesia? A nosotros nos llamó sus hijos. Segundo, nos dio su revelación de quién es Él. Y tercero, aparte de lo demás, nos llenó con su Espíritu Santo para ayudarnos y todo. Y aparte de eso, con su Espíritu Santo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces vamos a estar de pie por un momento y vamos a hacer algo muy especial. Si ustedes quieren venir adelante, vamos a pedir, pero un momento quiero que hagamos
lo que no hizo el pueblo de Israel. Ser agradecidos. Dice en Malaquías 4:1, dice, si ustedes a mí me llaman Padre, ¿dónde está mi honra? Si me llaman Señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy su Dios, ¿dónde está mi honra, mi gloria y mi alabanza? Entonces todo eso pasó a nosotros, y dice, para que no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel, sino al contrario, vamos a mostrarle al Señor agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, mire, Él nos dio la salvación gratis, nos dio el perdón de pecados gratis, nos consuela gratis, nos ama gratis, tenemos perdón de pecados gratis, tenemos salud gratis, tenemos el amor de Él gratis, todo lo dado gratis para que le adoremos y le exaltemos y le glorifiquemos. Honrémoslo por un momento. Señor Jesús, tú estás aquí, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Yo te amo, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por este perdón, gracias por esta salvación tan grande, Señor. No lo merecíamos, Señor, nos escogiste, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Él, aplaudamos al Señor, aplaudamos al Señor. Él está aquí en medio de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Jesús, Santo Señor, Santo Jesús, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos, Señor, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús.